resurrección y creemos oportuno hablar acerca de la importancia de la resurrección a la luz de 1 Corintios, capítulo 15, versos 13 al 20. Un pasaje, todo 1 Corintios, todo el capítulo 15 de 1 Corintios habla acerca de la doctrina de la resurrección. Está dedicado enteramente a la doctrina de la resurrección. Un comentarista dice: así como el corazón bombea la sangre que da vida a cada parte del cuerpo humano, así también la resurrección da vida a cada área de la verdad del Evangelio. Y esto es una gran verdad. Es una gran verdad. La resurrección es lo que da vida a todo el Evangelio. Es el eje central, escúchenme bien, es el eje central alrededor del cual gira todo el cristianismo. La resurrección, sin la cual las demás verdades no podrían sostenerse, mi hermano. Sin la resurrección, todas las verdades del Evangelio, todas las verdades de la palabra de Dios no podrían sostenerse sin la resurrección. Sin la resurrección, el cristianismo sería una religión más de tantas de las que hay en este mundo. La resurrección es el punto central de todo lo que nos enseñó el Señor Jesús. Es el punto central, es el eje central. Jesús le enseñó a sus discípulos en Marcos 8:31 que era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Mismo Señor Jesús le dijo a sus discípulos en Juan 11:25: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. La resurrección es importante. La resurrección transformó, cambió la vida de los discípulos del Señor Jesús. Ninguno de ellos, escúchame bien, ninguno de ellos volvió a ser el mismo después de la resurrección de nuestro Señor Jesús. Cada uno de ellos se convirtió en un testigo valeroso que llevó el Evangelio a todo el Imperio Romano y más allá de las fronteras del Imperio Romano. Pero por ser la piedra angular del Evangelio, la resurrección ha sido el blanco de los ataques del enemigo, de Satanás, contra la iglesia. Porque si la resurrección queda eliminada, el Evangelio, la deidad de Cristo, la salvación del pecado y la vida eterna quedan eliminados. Los corintios, los creyentes de la iglesia de Corinto, creían en la resurrección, pero estaban confundidos por su propia resurrección. Así que Pablo le va a hablar de que algún día ellos también van a resucitar para vida eterna. Para ello el apóstol Pablo debe afianzarles a los corintios en la importancia de la resurrección de Cristo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la ciudad donde quedaba esta iglesia, la iglesia de Corinto, es una ciudad de origen griego. La ciudad de Corinto está en el centro de la cultura griega, está en el centro de la filosofía griega, y la influencia de la filosofía griega estaba a la vuelta de la esquina, y eso comenzó a confundir a muchos cristianos, especialmente con el tema de la resurrección. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque había una parte de la filosofía griega que iba en contra de lo que enseñaba el cristianismo. El dualismo griego, nota bien, el dualismo era una enseñanza de la filosofía griega. ¿Qué enseñaba el dualismo griego? Enseñaba que lo espiritual era bueno y lo material, lo físico, era malo. Eso es lo que enseña hasta hoy el dualismo griego. Lo
espiritual, lo que es espíritu es bueno, pero lo material, lo físico, lo corporal es malo. ¿Notas? Entonces, para el griego, la idea de un cuerpo físico resucitado era repugnante. Para el griego, la muerte significaba escapar de lo físico, porque para el griego lo físico era malo. ¿Notas? El cuerpo era lo último que un griego quería llevarse después de la muerte. Ellos creían en la inmortalidad del alma, pero se oponían a la resurrección del cuerpo, porque para ellos lo físico era malo. Todo esto hizo que algunos creyentes de la iglesia de Corinto dudaran de la resurrección. Pues tú sabes, cuando tú estás en medio de una sociedad pagana como esa, algo de la sociedad pagana, algo de la filosofía griega podía influenciar en la iglesia. Y eso estaba pasando con estos creyentes de la iglesia de Corinto. Ellos comenzaron a dudar de la resurrección por el dualismo griego. A pesar de que el Antiguo Testamento habla de la resurrección. Cuando uno va al libro de Job, por ejemplo, el libro de Job, capítulo 19, versículo 26, mira lo que dice Job. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne, con mi cuerpo físico, he de ver a Dios. Notas, habla de la resurrección. El mismo Señor Jesús había dicho en Juan 11:25, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí aunque esté muerto vivirá. El Señor Jesús lo había dicho. Lamentablemente estos creyentes corintios eran muy débiles y la filosofía griega lamentablemente estaba influenciando en ellos. Por eso es que muchos de ellos estaban plagados de mucha duda. El razonamiento del apóstol Pablo era muy sencillo, el versículo 12. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Eso es lo que enseñaban algunos falsos maestros que se habían metido en la iglesia de Corinto y hacían dudar a muchos creyentes acerca de la resurrección. ¿Qué va a hacer Pablo? En los versículos 13 al 20, Pablo les escribe esta carta y le va a demostrar que la resurrección no solo es posible, sino que es importante para la fe. Es vital. Así que le va a dar 7 consecuencias desastrosas si es que la resurrección no fuera posible. Y nos habla, estas 7 consecuencias desastrosas nos hablan de la importancia de la resurrección. En primer lugar, lo primero que va a decir el apóstol Pablo, una consecuencia desastrosa si que la resurrección no fuera posible. Sin la resurrección, Cristo en primer lugar no habría resucitado. Pablo dice en el versículo 13, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Como diciendo, si los muertos no pueden resucitar, Cristo tampoco resucitó. ¿Saben dónde radicaba el problema? En que los griegos solían decir que Cristo no era un ser humano. Él era solo un ser divino que aparentaba ser humano y por eso no murió en la cruz, sino que él aparentó morir en la cruz. Y que las apariciones de Cristo a mucha gente solo fueron alucinaciones. Mira lo que decían los griegos. Pero esto no concordaba con los escritos de los evangelios. Claro que no, que muestran a un Jesús totalmente divino y a un Jesús totalmente humano. Y no lo olvides, por favor, mi hermano, nunca dudes de esta verdad que está en la palabra de Dios. Nuestro Señor Jesucristo es
totalmente Dios, totalmente ser humano. No lo dudes, no lo dudes, porque nuestro Salvador debía ser totalmente Dios y totalmente ser humano. Así que Él no era ninguna apariencia. Él nació de una madre. Jesús comió, Jesús bebió, Jesús durmió, se cansó, fue crucificado. Nota bien, fue atravesado con una lanza y se desangró y murió. Y cuando resucitó, pidió que sus discípulos lo tocaran. Tóquenme, a Tomás, tóquenme, para demostrarles que Él no era un espíritu. Él era un hombre de carne y hueso, pero con cuerpo glorificado. Jesús le dijo a sus discípulos en Lucas 24, 39 al 43, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. ¿Tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y Él lo tomó y comió delante de ellos. Jesucristo resucitó con un cuerpo, hermano, glorificado. Un cuerpo con el cual tú y yo vamos a resucitar. Jesús resucitó con un cuerpo físico glorificado. Los corintios no podían caer de nuevo en la idea pagana de que Cristo solo tenía apariencia de ser humano. No, Él fue humano en todos los sentidos. Físicamente vivió, murió y volvió a vivir. Por tanto, si no hay resurrección, tampoco Cristo resucitó. Pero gracias a Dios que sí hay resurrección. Por lo tanto, Cristo resucitó. Es la base, hermano. Es la base de nuestra creencia. Pero en segundo lugar, mira la segunda tragedia que menciona el apóstol Pablo si no hubiera habido resurrección. Sin la resurrección, la predicación del Evangelio no tiene sentido. ¿Qué hago yo parado aquí, mis hermanos, predicándoles el Evangelio? ¿Qué hacemos? ¿Para qué tanto gasto haciendo esta obra de teatro para predicar el Evangelio? No tiene sentido si no hubiera habido resurrección. ¿Para qué haber invertido tanto dinero en este auditorio, en estas instalaciones, si no hubiera habido resurrección? Versículo 14. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. El corazón del Evangelio es la muerte y resurrección de Cristo. Sin la resurrección, Cristo no habría conquistado el pecado, la muerte y el infierno. Y esos males aún estarían en nosotros. La muerte nos hubiera conquistado a nosotros, el pecado, el infierno. Sin la resurrección, las buenas noticias hubieran sido malas noticias. Y no habría nada para predicar que valiera la pena. Porque sin la resurrección, el Evangelio hubiera sido un mensaje vacío, sin esperanza, sin sentido. Pero gracias a Dios, Cristo conquistó el pecado y la muerte y abrió el camino para la salvación. Y eso hizo que proclamar el Evangelio sea un deber. Para nosotros, mi hermano, proclamar el Evangelio es un deber. Es un deber. Es una gran responsabilidad. Nosotros no podemos dejar de proclamar el Evangelio. ¿Gracias a qué? Gracias a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Porque Cristo resucitó y que nosotros tenemos un gran deber de proclamar la salvación en Cristo. Y vamos a hacer cualquier inversión de dinero con tal de que todo el mundo escuche el Evangelio. Y usted, mi hermano, tiene que hacer todo el esfuerzo. Hoy tenemos la última presentación en la noche de esta obra músico-teatral que habla del Evangelio de principio a fin. Traiga a sus amigos, traiga
a sus familiares. Yo sé, ¿no? Alguna vez un hermano me dice, pero pastor, hay muchos textos bíblicos. Los textos bíblicos usted los conoce, pero no los no creyentes. Y ellos necesitan escuchar el Evangelio. Ellos necesitan escuchar la palabra de Dios. Porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. La palabra de Dios activa la fe para salvación. No lo olviden. Así que trae a tus familiares y amigos esta noche. Más de 5,000 personas ya la han visto. 3. Mira la tercera tragedia si no hubiera habido resurrección. Sin la resurrección, la fe en Cristo no serviría para nada. Tu confianza en Cristo, mi confianza en Cristo no serviría para nada. Porque Pablo agrega en el versículo 14, vana es también vuestra fe. Así como sin la resurrección la predicación de Cristo no tiene sentido, igualmente sin la resurrección la fe en Cristo no tendría ningún valor. La fe en Cristo hubiera sido resultado vano, es decir, inútil, sin efecto, sin propósito. Podríamos decir como el salmista, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón, dice el Salmo 73. En vano he limpiado mi corazón. Más de uno de repente hubiera dicho, pero pastor, ¿para qué me guardo en santidad? Si al final voy a terminar en el infierno porque no ha habido resurrección. Mejor vivo como me da la gana. Si no habría resurrección, la lista de los héroes de la fe de Hebreos 11 sería, como dice un comentarista, la lista de los tontos héroes de la fe. Abel, Enoc, Noé, Abraham, Sara, Moisés, Rahab y David habrían sido fieles para nada si no hubiera habido resurrección. Hubieran sufrido burlas, azotes, prisiones, apedreamientos, aflicciones, maltratos y muertes horribles, todo en vano. ¡Qué triste! Por eso es importante la resurrección. Es vital. Eso hace que nuestra fe, nuestra confianza en Cristo sea útil. Nuestra confianza en Cristo está basada en el hecho de que Cristo resucitó y por lo tanto está vivo. Y hoy está aquí porque la Biblia dice que donde 2 o 3 están reunidos en su nombre, Él está allí. ¿Amén o no? Nosotros confiamos en la palabra de Cristo, que si Cristo dijo que estaría entre 2 o 3 que hablan de Él, Él está aquí. Mi amigo, mi amiga, y quiere morar en tu corazón. Quiere salvarte como nos salvó a cada uno de nosotros. Miren la cuarta tragedia. Sin la resurrección, todos los testigos y predicadores de la resurrección serían unos mentirosos. Serían unos embusteros si no hubiera habido resurrección. El apóstol Pablo agrega, versículo 15, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Y somos hallados falsos testigos de Dios. Si la resurrección de los muertos no es una realidad, mi hermano, mi amigo, entonces todos los que han declarado haber visto al Cristo resucitado y toda persona que ha predicado acerca de Cristo resucitado son unos mentirosos, incluyendo a Pablo y a todos los apóstoles. Serían testigos falsos de Dios, porque habrían testificado falsamente que Dios había levantado a Cristo de entre los muertos. ¿Y cuántas veces te he predicado de esto? Yo sería un embustero. Tú tendrías todo el derecho de decir: este bigotón es un embustero, es un mentiroso. Negar la resurrección era decir que los apóstoles y todos los demás
Nuevo Testamento no simplemente estaban equivocados, sino que estaban equivocados intencionalmente. Es decir, eran unos mentirosos, farsantes, embusteros. Todo el Nuevo Testamento, escúchame, todo el Nuevo Testamento caería juntamente con ellos. Sería un documento sin valor el Nuevo Testamento si no hubiera habido la resurrección de Cristo. Pero gracias a Dios, la resurrección de Cristo es una verdad ineludible. Más de 500 personas vieron a Jesús. Más de 500 personas vieron a Jesús. 10 personas que hayan visto a Jesús solamente, quizás podamos decir, eso fue una alucinación. 10 personas que alucinaron ver a Jesús. Pero más de 500 ya no. Eso ya no es una alucinación. Eso es una verdad real. Jesucristo resucitó. Así que nuestra fe en Cristo no es vana. Es útil. Debemos confiar más en Jesús. Mira la quinta desgracia si no hubiera habido resurrección. Sin la resurrección, los seres humanos estarían todavía en sus delitos y pecados. Claro, no solamente en nuestros delitos y pecados, mi hermano, porque si no hubiera habido resurrección, estaríamos en nuestros delitos y pecados y aún camino a la condenación eterna. Pablo agrega, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Pablo vuelve a repetir sus mejores argumentos. Si los muertos no resucitan, Cristo no resucitó. Y si Cristo no resucitó, nuestra fe, nuestra confianza en Él sería inútil. Y lo peor, ninguno de nuestros pecados hubieran sido perdonados. Por las puras murió Cristo en la cruz, porque Él no ha resucitado. Porque no olvides que la resurrección hizo efectiva toda la salvación que Cristo logró en la cruz. Pero si Cristo no resucitó, todo ese pago que Cristo hizo en la cruz, derramando su sangre, no hubiera llegado a nosotros. El pecado se habría alzado en victoria sobre Cristo y por lo tanto el pecado seguiría esclavizando a los hombres. Y no solo esto, si nuestros pecados no hubieran sido perdonados, aún estaríamos camino a la condenación eterna. Porque la paga del pecado es muerte. El infierno seguiría siendo nuestro destino eterno. Pero gracias a Dios, dice Pablo en Romanos 4, 24, 25, que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Mi hermano, mi amigo, tú y yo y toda la humanidad debimos haber estado en esa cruz. Tú y yo debimos haber recibido todo el castigo de Dios, toda la ira de Dios. Porque tú y yo hemos ofendido a Dios. Cuando tú y yo desobedecemos a Dios, estamos ofendiendo a Dios. Cuando no hacemos su voluntad, ofendemos a Dios, pecamos contra Dios. Y el pecado contra Dios, al fin de cuentas, trae destrucción. Destruye nuestro matrimonio, nuestra familia, nuestra sociedad, nuestro país. Eso es lo que hace el pecado. El pecado es destructivo y lo que es peor, vamos camino a la condenación eterna. Pero la buena noticia del Evangelio es que Dios se hizo hombre para recuperarnos para Él y tomó tu lugar y el mío. Él dijo, la única manera de salvar a la humanidad, salvar a los hombres,
es que yo reciba el castigo que ellos debían recibir. Yo asuma el pecado de toda la humanidad. Cristo tomó el pecado de toda la humanidad sobre sí, aun cuando Él nunca pecó. Y lo tomó sobre sí y lo llevó a la cruz. Y allí derramó su sangre, pagó por el pecado tuyo y mío, para que tú y yo no recibiéramos el castigo, para que tú y yo seamos salvos, libres de culpa, perdonados todos nuestros pecados y vayamos al cielo para vivir con Cristo por toda la eternidad. Y cuando Cristo resucitó, Dios estaba aceptando la salvación de Cristo. Si Cristo no hubiera resucitado, ese perdón no se hubiera dado, pero Cristo resucitó. Eso significaba que Dios estaba aceptando el sacrificio de Cristo. Y al resucitar logró nuestra salvación, logró el perdón de todos nuestros pecados y nos declaró justos, nos justificó, nos declaró perdonados, inocentes, justos. Todos nuestros pecados fueron perdonados, absolutamente todos. Nuestros pecados pasados, presentes y aún los que vamos a cometer mañana. Todos nuestros pecados han sido perdonados. ¿Qué significa eso? Que ya Dios no va a tomar ningún pecado tuyo ni mío. Ningún pecado. ¿Para qué? Para condenarnos. Ya no. Todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros, todos han sido echados al fondo del mar. Ya no van a ser sacados de allí, nunca más para condenarnos. Ay, pastor, entonces si mi pecado ha sido perdonado todo y aún lo que voy a cometer mañana, entonces puedo cometer 20, 25, 30 pecados mañana y ya está perdonado. No, cuidado, cuidado. El verdadero creyente no dice eso. Más bien si lo dices es que no eres verdadero creyente. Porque el verdadero creyente quiere agradar a Dios en toda su vida. Y sabe que cuando aún puede pecar y peca, Él pide perdón inmediatamente y batalla contra el pecado y le dice: Dios, lamento mucho eso, perdóname. Además sabe el verdadero creyente que Dios a quien ama disciplina, corrige. Aquellos que son sus hijos, Dios los corrige. Así que la vida de santidad será siempre el camino para el verdadero cristiano. Pero si hay algo que debes estar muy seguro, mi hermano, es que ya todos nuestros pecados han sido perdonados. Ningún pecado va a ser usado para nuestra condenación. Ya no. Si tú has sido honesto y le entregaste tu vida a Jesús, naciste del cielo, vamos a estar con Cristo por toda la eternidad. No por nuestros méritos. El mérito se lo lleva Cristo. El mérito se lo lleva Cristo. El mérito se lo lleva Cristo. Que resucitó. Amén. Un fuerte aplauso para Cristo. Él nos amó. Mira, permíteme rapidito, otra tragedia. Si no hubiera habido resurrección, sin la resurrección, todos los que antes creyeron estarían en el infierno. Claro, todos los del Antiguo Testamento. No olvides, mi hermano, que nosotros creímos en Cristo mirando hacia el pasado, ¿no? Nosotros tenemos que retroceder 2000 años atrás hacia el pasado, hacia la cruz, para creer en Cristo. Los del Antiguo Testamento tenían que mirar hacia el futuro. Imagínate, mi hermano, dice Pablo en el versículo 18:
entonces también los que durmieron con Cristo perecieron. El término dormir siempre es usado para el creyente en Cristo, el que murió en Cristo. Y no habla del sueño del alma, es solo una metáfora para referirse a la muerte de los creyentes. Pero el creyente está consciente. Pero imagínate si Cristo no hubiera resucitado. Abraham, Isaac, Jacob, José, Moisés, Josué, Caleb, Samuel, David, Salomón, Josafat, Malaquías, tantos salvos del Antiguo Testamento, Rahab, hoy no estarían en el infierno. Gracias a Dios no es así, porque Cristo resucitó. Y algún día estaremos cara a cara con los siervos y las siervas de Dios del Antiguo Testamento. Y por toda la eternidad yo me gustaría verme con Abraham, con Adán y Eva, y tantas preguntas que yo quisiera hacer. Mira la última tragedia. Sin la resurrección los cristianos serían los más desdichados. Si no hubiera habido resurrección, mi hermano, en la calle no nos llamarían cristianos, nos llamarían ahí los desdichados. Miren la iglesia de los desdichados, si no hubiera habido resurrección. Pablo termina esta parte diciendo: si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Sin la resurrección y la salvación y bendición que trae el cristianismo no tendría sentido y no serviría para nada. Sin la resurrección no tendríamos Salvador, ni perdón, ni evangelio, ni una fe significativa, ni vida, ni esperanza. Toda enseñanza, toda predicación, toda actuación en el teatro, todo sufrimiento por Cristo, todo trabajo para Cristo resultaría en vano sin la resurrección. Hubiéramos hecho un gasto innecesario. La vida cristiana sería una burla, una farsa, una broma dolorosa. No tendríamos nada, absolutamente nada, para justificar nuestra fe, nuestro estudio de la Biblia, nuestra predicación, nuestro servicio, nuestra adoración, los más dignos de conmiseración. Pero no es así. Gracias a Dios, no somos los más dignos de lástima. Porque Pablo va a decir inmediatamente en el versículo 20: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. ¿Sabe lo que está diciendo? Cristo fue el primero en resucitar. Y si Cristo resucitó, ustedes también van a resucitar. Tengan confianza, le está diciendo a los corintios. No duden de su futura resurrección, porque la base de nuestra futura resurrección es la resurrección de Cristo. Algún día, mi hermano, tú y yo tendremos que partir de este mundo a esperar la resurrección, a esperar la resurrección. Y en la resurrección recibiremos nuevos cuerpos glorificados, físicos, pero especiales. No se van a ver afectados por la enfermedad ni nada. ¿Cómo será? No lo sé. Algunos dicen que será un cuerpo de la edad que tuvo Cristo, 33 años. Yo voy a estar contento. Porque este cuerpo ya está afectado con el corazón, hipertensión. Pero cuando reciba mi cuerpo, qué alegre me voy a poner. Cuerpo como el de Cristo, de 33 años.
Imagínate, mi hermano. Nosotros tenemos esperanza. Nosotros tenemos esperanza. Todos nuestros pecados han sido perdonados. Tenemos un evangelio poderoso y la vida eterna nos espera. Amén. Amén. Así que, mi hermano, cree. Pero tú, mi amigo, mi amiga, ¿Tú crees que no está detrás de todo señora, el escenario, no? no tienes esperanza. ¿Qué? El teatro, el que toca el piano está detrás de todo el escenario, ¿no? Porque no se le ve. Te falta algo. Te falta confiar en Jesús. Te falta vivir para Cristo. Te falta entregarle tu vida a Cristo. Te falta recibir la salvación que Cristo logró en la cruz. Tú me puedes decir, pero yo tengo mi religión. No te hablo de religión. Te hablo de una persona, Jesucristo. Te hablo de haber recibido el perdón de todos tus pecados. Te hablo de haber recibido la salvación que Cristo logró en la cruz. Eso es lo que hizo Cristo. Tú y yo debimos haber estado en esa cruz, pero Cristo tomó nuestro lugar para pagar por nuestros pecados y hoy tener la salvación, la eterna salvación. Pastor, ¿qué puedo hacer para recibir la salvación? Lo que yo hice hace más de 45 años atrás. Yo le pedí a Jesús, Jesús, dame de tu salvación. Tuve que reconocer mi necesidad de Dios, arrepentirme de todos mis pecados y entregarle mi vida a Cristo. Eso es confiar en Jesús, creer en Jesús. ¿No te gustaría recibir la salvación? Mi amigo, mi amiga, a comenzar una nueva vida con Cristo. Tú que nos ves allí por el internet en casa, quizás yo no te puedo ver, pero tú sí ya has escuchado el mensaje. Quizás te gustaría hoy comenzar una nueva vida con Cristo. Yo voy a hacer en estos momentos la misma oración que yo hice cuando hace más de 45 años atrás le entregué mi vida a Cristo. Cristo me salvó, me perdonó. Hizo de mí una nueva criatura. Me dio una nueva vida en Cristo. Y si tú quieres hacer esta oración porque nunca lo has hecho, mi amigo, mi amiga, nunca le has entregado tu vida a Cristo, y quieres hacerlo hoy porque Dios ha hablado a tu corazón, Dios ha hablado a tu vida, quieres hacer esta oración y entregarle tu vida a Jesús, repite conmigo esta pequeña pero sencilla oración. Vamos a inclinar nuestro rostro, cerrar nuestros ojos. Ustedes también allí en sus casas, cierren sus ojos, inclinen sus rostros. Y si hoy quieren, se deciden por Cristo, hagan conmigo esta oración, repitan estas palabras y díganle a Jesús: Señor Jesús, reconozco que te necesito. Te pido perdón por todos mis pecados y te entrego mi vida. A partir de hoy, Jesús, utiliza mi vida para obedecerte, para servirte, para adorarte. Gracias, Jesús. Hoy soy de Cristo. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Sigamos orando, por favor, sigamos orando. Hiciste esta oración. Ustedes que están allí en Facebook, en casa, hicieron esta oración. Escriban en el Facebook, en YouTube. Yo hice la oración. Yo le entregué mi vida a Cristo por primera vez para hacerte llegar una palabra de consejo. Pero quizás en este auditorio hay personas que han hecho esta oración conmigo por primera vez. ¿Me permiten orar por ustedes? ¿Me permiten orar por sus vidas?
No me gustaría que te vayas sin antes haber orado por ti, haber orado al Padre por tu vida. Hiciste esta oración, le entregaste tu vida a Cristo, indícamelo levantando tu mano. Permíteme orar por ti. ¿Habrá alguien que hizo esta oración por primera vez?